El mensaje de hoy, siguiendo nuestra serie Cosas que pasan en la iglesia, se titula Problemas no faltan en la iglesia. ¿Cuántos saben cuánto hay problemas? ¿Cuántos tienen problemas? Amén. Problemas. Todos tenemos problemas. Y saludamos a los amados hermanos que están del otro lado también, que seguramente deben tener sus problemas. ¿Sí? Dice un niño que le dijo a una mujer, vete, ya no te quiero más, solo me das problemas. ¿Pero qué decís, niño? Si soy tu profesora de álgebra, le digo. Bueno, los que estudian matemáticas saben lo que es álgebra. El resto se quedarán pensando qué quiso decir. Bien. Problema. Siga acordando un poquito. Problema es una palabra justapuesta. Pro es delante. Y bailen, o bailein, es arrojar con fuerza. Es algo que se arroja con fuerza hacia adelante. Problema. Bailen, de esa palabra problema, bailen sale la palabra bala también. Es disparada hacia adelante. Problema significa dificultad a resolver. Bueno, en matemática a los chicos le dan un problema. ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes chicos en la escuela le dan problemas? ¿Y cuántos lo resuelven? ¿Cuántos no lo resuelven? Bueno, problemas. Pregunto, pero sinceramente, ¿cuántos en este lugar, no importa el tamaño, ¿no? Pero ¿cuántos en este lugar tienen problemas? Bueno, bien, el resto está confiando en el Señor y el Señor os ha librado del problema. Pero igual van a venir problemas, no se preocupen. Y todos vienen a nosotros como sus pastores y nos comparten sus problemas. Nos comparten sus alegrías también, pero generalmente cuando vienen dicen, pastor, necesito hablar con usted. Por el tono no es para invitarme a un cumpleaños, ¿no? Problemas y de todo tipo, de todo tipo. A veces uno escucha un problema aquí, otro por allá, y viene alguien alguien que se le astilló el dedito tiene una astilla en el dedo y él es el que más llora, que tiene la astilla en el dedo. El otro tiene medio pie cortado, ¿no? No hay que desmerecer ningún problema porque para cada uno su problema es grande, pero hay problemas realmente muy graves. No es ninguna novedad que una iglesia tenga problemas. Casa de Oración Banfield tiene problemas, empezando por el pastor. Sí que hay problemas. No es sorprendente que una iglesia tenga problemas. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema, Oscar? ¿Cuál es el problema? ¿Alguien me puede decir cuál es el problema de la iglesia? ¿Cuál es el problema de cada uno de nosotros? Exactamente. El problema es el pecado. Amados, si nosotros dejásemos completamente de pecar e hiciéramos la voluntad de Dios, estaríamos como en el cielo. Pero todos tenemos problemas porque pecamos. No quiere decir que todos los problemas tengan que ver con nuestro propio pecado, porque a veces alguien está caminando con Dios, se está santificando, se está purificando y vienen los problemas. Y Satanás te manda problemas. Y Dios permite que vengan problemas. Así que no siempre es el pecado. Por eso vamos hoy a abordar este tema. La iglesia es un grupo de... Muy bien. ¿De qué? ¿Personas de quién? De bien. De pecadores. Decirle al que está a tu lado, sos un pecador. No, no, eso es un campeón, ¿eh? Pero somos pecadores arrepentidos y salvados. Decirle al que está a tu lado, sos redimido por el Señor. Claro, porque somos salvados por el Señor. Gloria a Dios por eso. Porque si quedamos con la primera parte, no estamos fritos, ¿no?
Estamos complicados. No, sí, somos pecadores, arrepentidos y salvados, sí, pero al final del día, cuando vos, esposo o esposa, y te acostás y ves a tu amor ahí al lado tuyo, es un pecado. Sigue siendo un pecador que necesita ser limpiado todo el tiempo. Así como necesitamos bañarnos, ¿no? ¿Hay que bañarse o no? Bueno, mi suegro decía, ¿cómo que decía? El árbol, la cáscara guarda al tronco, decía, que no se baña. Pero necesitamos asearnos todos los días, ¿no? Y hoy con el tema de la sanidad y la salud, para comer hay que lavarse las manos, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en el trabajo, aquí, en el transporte, nos ensuciamos, hay bacterias, hay que lavarse las manos para comer, ¿sí o no? ¿Es así? Entonces, espiritualmente lo mismo. Ya fuimos lavados por el Señor, ya fuimos bañados, digamos, por el Señor, pero necesitamos lavarnos todo el tiempo de nuestros pecados al caminar. Si ese es el caso de un grupo de cristianos que lo han sido por mucho tiempo, y aquí hay cristianos de mucho tiempo, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años de cristianos. Si es el caso de un grupo de cristianos que lo han sido por mucho tiempo, imagínate a una iglesia que está formada por adultos niños, iglesia de adultos niños cristianos. Bueno, vamos a tomar el caso de Corinto. Abran su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 1. Cuando Pablo escribe la carta a los Corintos, los creyentes no habían sido cristianos, escucha, por más de 3 años. ¿Por cuánto habían sido cristianos los Corintos? No más de 3 años. Digan conmigo 3. 3 años. Perfecto. Sabido esto, dicho esto, eran niños espirituales. Entonces, amado, vamos a tirar un mito, ¿no? Los Corintos, sí, los Corintos, se parece a la iglesia de Corinto, sí, Corinto es un buen ejemplo de un mal ejemplo, pero los Corintos tenían 3 años como iglesia, como convertidos al Señor, con muchos vicios, muchas cuestiones, una cultura muy fuerte, pagana, los vienen al Señor. Entonces, debería de darnos vergüenza ahora criticar a los hermanos de Casa de Oración Corinto. ¿Cuánto hace que conoces al Señor? No te digo cuánto hace que estás acá con nosotros. ¿Cuánto hace que conoces al Señor? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu comportamiento? A veces queremos darnos de muy superados, muy maduros, muy conocedores del Señor, pero a veces somos peor que los corintios. Y los corintios solamente tenían 3 años. Y algunos de nosotros tienen 4, 5 o mucho más. Así que ya tengamos mucho cuidado de hablar de los corintios. Primero mirémonos a nosotros mismos. Todos eran conversos recién convertidos. No tenían generaciones ellos de cristianos en su cultura. No tenían ni abuelos, ni padres, ni nadie cristiano. Ninguno de ellos habían crecido en un lugar cristiano, los corintios, siendo un poco abogados de los corintios. Y a veces hablamos de los corintios. No, yo no me quiero parecer a la iglesia de Corinto, somos peor. Porque ellos no tenían antecedentes de cristianos y tenían solamente 3 años de conocer. Y se mandaron todos sus desastres, que lo leemos allí. Que hoy vamos a ver qué pasó en Corinto. Así que no es sorprendente observar cómo la joven iglesia de Corinto continuaba compartiendo algunos de los mismos valores que existían en Corinto con respecto al sexo y otros asuntos más. Después de que Pablo escuchó reportes problemáticos acerca de la iglesia en Corinto, porque la carta de Primera de Corinto es una respuesta de Pablo a una carta que él recibe. Digamos, una carta negativa recibe Pablo. Es como si alguien me escribe a mí y toma todo lo que te hace.
y anota, la familia fulanito, el hermano fulano hizo esto, la hermana fulanita hizo tal cosa, y me llega todo un informe. Y yo preparo un mensaje en base a lo que me dijo el informante, ¿no? Es lo que hizo Pablo. No es que Pablo, para escribir a los Corintios, vino, que entró en una especie de éxtasis y empezó su dedo a escribir solo, ¿no? No, no, respondiendo a situaciones que estaban pasando, amado. Por eso, cuando hablamos a la iglesia, le hablamos a la iglesia. El pastor sabe algo, por eso me está diciendo, no, no sé nada, pero si el Señor te está hablando es para vos. Amén. No seas Corinto, niño, no te enojes si el Señor te habla. Cambia. Amén. Entonces, Corinto seguía con sus costumbres. Después de que Pablo escuchó reportes problemáticos acerca de esta iglesia, que recibió una carta, su propósito más básico es exhortar. Amado, la palabra exhortar no es una mala palabra dentro de la iglesia. La exhortación de parte de Dios. ¿Para qué? Para que esta gente, tus hermanos, vivan como santos, como pueblo santo. Ustedes, Casa de Oración Banfield, y algún visitante que hay por aquí, si es que lo hay. Ustedes son santos. No ande diciendo, yo no soy ningún santo. Si dice eso es porque usted anda pecando. Usted debe considerarse santo. ¿Por qué? Porque ha sido apartado para Dios. Vamos a leer 1 Corintios 1, 2. Y después de adentrarnos a Corintios, a la carta, vamos a ver los problemas que tenía Corintios. Porque el tema de hoy se llama problemas no faltan en la iglesia. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Ahí tenemos un problema, no hay micrófono. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. O sea, lo que aquí exhorta Pablo es santificación, un llamado a la santificación y a la unidad. Ese es el llamamiento de Pablo. A la iglesia de Dios, y no habla de la iglesia de Dios, a la cual amo, la iglesia de Dios donde yo nací, la institución Iglesia de Dios. Saludo a mis hermanos de la iglesia de Dios. Pero no, habla de la iglesia de Dios en todo el mundo, en este caso a los que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ustedes han sido santificados en Cristo Jesús. Si ustedes se arrepintieron de sus pecados, mis amados, han sido santificados en Cristo Jesús. ¿Lo puede entender eso? Entonces, debemos asimilar eso, entender que somos santificados en Cristo Jesús. Si no eres santificado en Cristo Jesús, estás en problema muy serio al escuchar esto y al hacer caso omiso. Llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar, en Buenos Aires también podría haber dicho Pablo, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor de ellos, es decir, nuestro, los que están lejos, y Señor nuestro, dice Pablo. El único tema que influye en todo lo que Pablo escribe en 1 Corintios es la respuesta que él trae, el tema, es el Evangelio. Una manera de definir el Evangelio, cuando hablamos de Evangelio, ¿qué es Evangelio? ¿Alguien se acuerda? Buenas noticias, buenas nuevas. ¿Y cuál es la buena nueva? Que Cristo vino para, siempre digo esto, ¿no? Hago esta imagen. Para recibir una buena noticia, primero debo estar en un problema. Ejemplo, hay alguien en la sala de espera, le van a hacer una operación muy grave, muy seria a un ser querido. Como hoy contaba el pastor Chuy, no sé si alguien escuchó su enseñanza, que Vicky estuvo muy comprometida de salud y los médicos dijeron que no sabía si salía. Entonces, alguien está ahí esperando en la sala de espera y cuando salen los médicos, el cirujano, etcétera, ¿qué hace el familiar, no? Hay varios familiares esperando la respuesta de qué sucedió. Y lo primero que hace uno es mirar el lenguaje del cuerpo, ¿no? El lenguaje del cómo los médicos salen. Si salen palmándose la espalda y riendo y haciendo chistes, bueno, sin saber, ¿no? Está a cierta distancia hasta que ¿viste? Los hospitales, esos pasillos largos, ¿no? Hasta que llega
y te dice, tranquilo, todo salió bien, tu ser querido está a salvo. Eso es una buena noticia. Pero antes había una latente mala noticia, la persona estaba en peligro. Entonces, predicar el Evangelio, porque uno dice, Cristo te ama, Cristo viene, o ya le manda los juicios, Cristo viene y a destruir todo, no queda nada. Entonces la persona, si primero no recibe la noticia de que está en peligro de muerte, que va derecho al infierno, que es un muerto caminante, que necesita a Cristo para salvar su vida, no para salvarse en esta tierra de los problemas, sino para salvar su alma, esa persona primero debe saber la mala noticia para recibir la buena noticia. Entonces, eso es el Evangelio. El Evangelio básicamente es que Jesús vive, Jesús vivió, Jesús murió y resucitó por pecadores, que Dios salvará si estos pecadores rechazan sus pecados y confían en Jesús. Es dejar los pecados e ir en pos de Jesús. No se puede nadie arrepentir si sigue amando el pecado y sigue, cantamos esta canción, el pecado ni la canta, ni lo siente, porque no, va a seguir pecando. ¿Se entiende, amado? Entonces, el Evangelio es esto. Y esto no solo son buenas noticias para el inconverso, es vital, no también para el cristiano, sino también para la iglesia. Esto debería afectar todo aspecto de nuestras vidas, el Evangelio. Pablo utiliza las palabras evangelio y proclama el evangelio una y otra vez. Primera de Corintios 1, Primera de Corintios 4, Primera de Corintios 9, Primera de Corintios 15. Habla ahí del evangelio, el evangelio, el evangelio. Y este concepto impregna toda la carta de Pablo. ¿Y cuál es este concepto? Cristo crucificado. El Cristo crucificado. El pecador también tiene que saber que hubo uno que murió por él, y esa es una noticia grave, una noticia que sí, es una noticia tremenda, terrible. Alguien pagó por mí, entonces yo estoy en deuda con ese alguien, y en cierta manera sí, le debes tu vida. Y es central el tema de la resurrección. En el capítulo 15 habla del Cristo muerto, el Cristo crucificado, y el capítulo 15 ahí desglosa todo lo que es la resurrección. Y el Evangelio resuelve cada problema que Pablo aborda. Y el Evangelio, amados, resuelve y resolverá todo problema que nosotros tengamos. Cualquier tipo de problema emocional, físico, espiritual, todos los problemas los va a resolver el Señor. Pero depende de nosotros, de ir a la fuente de las aguas, de ir en busca de la medicina, que es el Señor. Veamos juntos cómo el Evangelio soluciona los problemas principales que Pablo aborda. Y vamos a ver una serie de problemas. Yo le catalogué problema A, problema B, etcétera, ¿no? Dice 1 Corintios 1:10, por ejemplo, veamos cómo Pablo aborda los problemas de la iglesia. Por eso cuando te digo este consejo, cuando vos pidas un consejo al pastor o a quien sea, siempre que recibas un consejo, vos como hijo de Dios, que sea la palabra de Dios. Que no sea un consejo personal, no, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, o tenés que ver a tal psicólogo famoso. No, un cristiano necesita la palabra de Cristo. Amén. Amén. Primera de Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así es. Es decir, el Señor es uno solo, su palabra es una sola, su espíritu es uno, y debemos estar unidos, no debe haber divisiones entre nosotros. Y hoy cantábamos también por el poder de su palabra, ¿no? Que es útil para transformar, corregir, redarguir, ¿no? Como dice las escrituras mismas. O sea, la palabra que estamos escuchando es tan poderosa que mientras la escuchás puede producir un milagro en tu vida en base a tu fe. Así es el Señor.
Entonces Pablo les habla y les dice, os ruego, hermanos, miren cómo dice, os ruego, les ruego, por favor, tengan cuidado. Como hoy orábamos, no juguemos con el Señor, tengamos mucho cuidado. Esto es serio, muy serio. Que habléis una misma cosa, que no haya divisiones entre vosotros, que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer. ¿Y cómo está la iglesia? Toda peleada, todo dividida. Uno tiene un concepto, otro tiene otro. Este está enojado con aquel, aquella con la otra. Entonces Pablo, más adelante, si vos sos de anotar, en el capítulo 4, 21, dice, ¿qué queréis? O sea, ya enojado Pablo. ¿Se puede enojar el pastor? Sí que se puede enojar. Y tiene mucho derecho a enojarse muchas veces. Pero un enojo santo, ¿no? No para maldecir a nadie, etcétera, ¿no? Porque hay cada uno. ¿Qué queréis? Dice Pablo. ¿Iré a vosotros con vara? O sea, con garrote. ¿Iré con rebenque? ¿Iré con látigo? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo él podía usar la espada. La espada puede herir. Y la espada hiere en cierta manera porque dice que penetra, corta los huesos, los tuétanos, dice simbólicamente, ¿no? Y entra hasta el alma, divide el espíritu y discierne las intenciones del corazón. Es penetrante esto. Pero Pablo tenía, tenía la espada como para poder herir a la gente, pero él opta por la misericordia. Él opta por el hablar con amor. ¿Por qué? Porque, amados, gracia rechazada es juicio adquirido. Cuando uno escucha la voz de Dios dulce, amorosa, a través de Pablo que te dice, os ruego, hermanos, basta con esto. Y uno sigue y sigue, dice, ¿qué voy a hacer? ¿Les voy a dar un lastigazo? ¿Les voy a dar un espadazo? No, hermanos, más vale quiero ir con amor y con espíritu de mansedumbre. Vamos a ver uno de los problemas. Primero, algunos cristianos se estaban dividiendo. Y uno seguía a un maestro, el otro seguía al otro. Aceptaban los valores de su sociedad romana, la cual se dividía sobre las etnias, judíos versus gentiles. Y el rango social, clasismo, ¿se acuerdan? Sabios versus necios. Poderosos versus débil. La cultura romana valoraba lo sofisticado y trataba el mensaje del Mesías crucificado como una estupidez, como una tontería, como algo realmente para reírse a carcajadas. ¿Cómo van a estar hablando de un Dios que terminó crucificado? Es de loco, por eso Pablo dice la locura de la predicación, la locura de la cruz. No te gloríes en ciertos maestros dentro de la iglesia, porque ellos simplemente son siervos de Cristo. Gloriate en el Señor. No te llenes tu boca hablando tanto de los hombres. Gracias a Dios por los hombres y los dones que Él ha dado a los hombres, pero no te pongas en el escudo detrás. No, yo sigo a este, yo sigo a aquel, yo escucho o leo a aquel maestro. No te escudes detrás de eso, porque en definitiva, si predican a Cristo, simplemente son siervos de Dios. Le pido por favor que si sosegan a sus chiquitos. ¿Y cuál es la solución que trae Pablo? El Cristo crucificado. Es el poder y la sabiduría de Dios que confunde los valores romanos. Dios utiliza a los maestros en la iglesia para sembrar y regar a la iglesia. Pero solo Dios da el crecimiento. Solo Dios da el crecimiento. Amados, si hoy orábamos con los pastores, tenemos los sábados reunión de oración y el pastor Daniel decía, Señor, Padre, guarda la semilla sembrada en los corazones. Hermosa palabra, ¿no?
Guarda la semilla. Amado, esto es una semilla que se está sembrando, la de la reunión anterior, la anterior, y todos estos años que venimos sembrando. Señor, guarda la semilla en el corazón. Dios utiliza a estos maestros. Así que no te gloríes en ciertos maestros dentro de la iglesia, porque ellos son simplemente siervos del Señor. Gloríate en el Señor. Otro problema que había, lo encontramos en 1 Corintios 5.1. 1 Corintios 5.1. De cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Me cuesta creer, dice, que lo que me están informando acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Amado, la iglesia es responsable de disciplinar únicamente a sus miembros, no a los incrédulos. Por eso aquí Pablo no habla de la mujer que estuvo con este cristiano, que era su madrastra. O sea, un incesto terrible ahí pasó. ¿Se dieron cuenta? Que dicen, hay cosas que ni se nombra aún entre los gentiles. ¿Y qué es? Que este cristiano le sacó la esposa a su papá, quizás era viudo, qué sé yo, y se ayuntó con ella. Terrible. Pero Dios juzga y disciplina a los que están dentro de la iglesia. El que está afuera, está en su pecado. Entonces, ahí no está la mujer señalada, ¿se dan cuenta, no? Entonces, se disciplina y ¿qué se le dice? Bueno, usted, hermano, a partir de ahora, por tanto tiempo, usted va a estar sin servir en el ministerio, usted va a estar sentadito allí con una actitud de arrepentimiento. Eso es disciplina. Aquí, gracias a Dios, no hemos tenido que aplicar demasiado esto, pero sí cuando hubo que aplicarlo, se aplicó. Y generalmente cuando pasa esto, algunos hermanos, los que no son disciplinados, los que no son disciplinados se ofenden por el que fue disciplinado. El pastor Chuy le llama a los hermanitos buena onda, ¿no? Y yo le digo, bueno, por ahí, hermanos, este hermano está en disciplina, estuvo en responsabilidad, una figura muy conocida, entonces esta persona va a estar ahí, va a congregar, se va a sentar allí en el fondo, usted lo saluda, lo bendice, pero no le invita a su casa, no. Fue una determinación que se ha tomado. Y nunca falta el hermanito buena onda, ¿no? Ay, no, yo amo al hermano, es que yo lo odio. ¿Qué dice de la palabra del Señor? Que hay que disciplinar. Entonces, la iglesia debe ser parte de esta disciplina. Es más, Pablo dice en algunos casos de parte del Señor, ni se junten a comer con ellos. Eso es disciplina, amado. Es para restauración, no es para odiarlo, ni tampoco es para hacerlo a un lado, pero es parte de la disciplina. Usted cuando disciplinaba a sus hijos, no sé si ahora lo disciplinas, ¿no? Pero cuando te disciplinaban a vos, que te decían, vaya al rincón, hasta la maestra te mandaba al rincón. Vivías en el rincón, con el bonete y burro, ¿no? Y ahí estaba toda la clase ahí. ¿Yo puedo? No, ahí quédese ahí. O a dirección, nunca te mandaron a mí me mandaron una vez a dirección. A dirección era terrible que se entere tu papá que te firmaron ahí el cuaderno de comunicaciones. ¿Y qué pasaba? Y la disciplina se cumplía, pero en la iglesia no se puede cumplir porque siempre aparecen los hermanos buena onda, no, yo lo amo, como dando a entender que la iglesia no ama al que está disciplinando. Amados, seamos maduros. Amén. Debemos entender que si se toma una decisión de disciplina a un hermano es porque se lo ama. Entonces, algunos cristianos estaban tolerando. El primer problema era que se estaban dividiendo. Uno seguía a uno, el otro al otro. En este problema estaban tolerando el pecado. En este caso era un incesto. No pasa nada, sí, hermano, seguí tocando, no hay problema. ¿Y cuál es la solución que trae Pablo? Remuevan a esa persona malvada de entre ustedes. Apártenlo.
para que sea restaurado. Otro problema, estamos hablando de los corintios, no tenían ni 3 años de convertido, está en 1 de Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Bueno, es condenable, amados, ventilar nuestros asuntos con los mundanos. Usted tiene un problema con algún hermano aquí o una cuestión, ¿no? Se enojó por algo, y va y se lo cuenta al carnicero, va y le cuenta aquí a Claudio, el dueño del local. Ah, sí, ahí adentro. No. ¿Se imaginan, no? Bueno, esto es lo que pasaba. Dice, cuando alguno de ustedes tenga un problema en serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedirle a un juez de este mundo que lo solucione. Más bien, deben pedírselo a alguien dentro de la iglesia, a ver si puede mediar y solucionar el problema. Amados, los problemas tenemos que resolverlos entre nosotros. Es como si usted tuviera un problema conmigo, vamos a ponerlo así, y usted rápidamente va y le escribe al pastor Chuy. Ah, el pastor Jorge no me saludó, qué sé yo. Pasan esas cosas, aunque usted no lo crea. Le llegan informe al pastor Chuy así, no sé quién será. Pero, amados, eso debemos resolvernos entre nosotros. Es como si usted tiene problemas en su familia, con sus hijos, su esposo, su esposa, y va y se lo cuenta a todo el barrio. Es horrible esto. Solucionenlo internamente. Que no se esté enterando ni la tía, ni el primo, ni el cuñado, ni toda la telerín. El problema se soluciona. Mi abuela tenía un dicho, decía, los trapitos, ¿cómo es que se llama? Sucios se lavan entre casa, algo así era, ¿no? Porque el otro era no saca a ventilar los trapitos, era el otro. ¿No? Porque Luciano es el hombre del varón de los dichos, los refranes. Entonces, la iglesia, amados, el problema de la iglesia es que andaba ventilando sus problemas en el mundo. Y andaba demandando, yendo a la fiscalía, yendo aquí y allá para denunciar a un hermano que no le pagó lo que le pidió prestado. Pague lo que le prestaron. Bueno, ¿cuál es la solución? No le hagan mal ni defrauden a su propio hermano, porque el injusto no heredará el reino de Dios. Antes, el pecado del cual no se había arrepentido caracterizaba sus vidas. Antes era un estafador, antes no devolvía lo que pedía, pero ahora Dios le ha lavado, Dios le ha limpiado, le ha santificado, le ha justificado. Entonces, en el nombre del Señor, tienen que resolver su problema con su hermano. Otro problema, 1 Corintios 6:20. ¿Cuánto problema tenía esta iglesia? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Perfecto. Porque habéis sido comprado por precio. ¿Cuál fue el precio? Su muerte. Así es. El pago fue su muerte. ¿Qué pagó? Nuestra libertad. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. Él vino a pagar. Éramos esclavos de... Amados, el pecado es una esclavitud. Por eso no se puede salir. Querés salir y te atrapa de vuelta. Querés salir y te metes vos solo. Querés salir y te atrapa de vuelta. Querés salir y te metes así. Y pasan los años y estás esclavizado. ¿Por qué? Quien no puede parar de pecar, amados, léame los labios, quien no puede parar de pecar no es hijo de Dios, porque sigue siendo esclavo del pecado. Quien ha sido libertado por aquel que pagó el precio, ahora vive para Dios. Sí peca, sí, claro, somos seres humanos, pero no es esclavo del pecado. Otro problema, eh, vamos a ir a 1 Corintios 7, 1 al 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las
fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Todos los adultos y los jóvenes que estamos aquí tenemos deseos lícitos sexuales puestos por Dios. Eso es algo puesto por Dios. Es lícito en el matrimonio. Si sos soltero, debes guardarte. Si sos soltero, debes glorificar al Señor porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si sos soltero y te gusta pecar y estás con una, con otra o con otro, y etcétera, es porque no has sido rescatado y seguís siendo esclavo del pecado. Dice, en cuanto a aquello que pusieron en la carta que recibí de ustedes, recibí el informe, Pablo, qué buchones eran los hermanos que le contaban lo de Corinto. No, hermano, es así, ¿no? Si alguien me viene a contar algo de que está pasando, no es que sea un soplón, un hermano que está preocupado. En cuanto a aquello que pusieron en la carta que recibí de ustedes, que es mejor no tener relaciones sexuales, dos, por supuesto que es mejor, aunque mejor aún es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo para que no caiga en relaciones sexuales prohibidas. Bien, cuando nosotros leemos esto que fue escrito hace 2000 años, debemos posicionarnos en ese tiempo, ¿no? Imagínense cómo se vestían en ese tiempo, qué costumbres tenían, aunque el corazón del hombre es el mismo, ¿no? Todo el tiempo. Los hedonistas, por ejemplo, practicaban el libertinaje. Ahora vamos a ver, había un pensamiento, una filosofía hedonista, que era, debemos disfrutar todo lo que traiga placer al cuerpo. Entonces, no hay problema con eso. Ellos decían eso, decían que el cuerpo es malo y que no había problema mientras el alma siga adorando a Dios. ¿Saben, amados, que todavía hay muchas personas hoy en el siglo XXI que tienen esta filosofía hedonista? Dicen, no, yo voy a la iglesia, yo adoro al Señor, di una muy buena ofrenda y después de la rienda suelta, como decíamos, cantábamos hoy, me he dejado, ¿cómo dicen? Me he dejado llevar por mis deseos. Son hedonistas. No ponen, amado, no manifiestan el carácter de Cristo, que es dominio propio. Que es una adoración abierta, decirle no al pecado, decirle no a los deseos de la carne. Los deseos de la carne no solamente tiene que ver con lo sexual, tiene que ver también con querer pelear con el otro. Si me insulta, yo voy y lo insulto. Si me hace, yo voy y le hago el doble. Entonces, ellos decían eso, y los defensores de la pureza era el otro extremo, digamos, los hedonistas y los otros, ¿no? Los defensores de la pureza iban al otro extremo, ¿se acuerdan de los extremos? La balanza, ¿no? Ellos decían, bueno, lo que hay que hacer es el celibato. Unos decían, rienda suelta, hagamos lo que queramos, total. El cuerpo se queda en la tierra, lo que importa es el alma, decían ellos. Por eso Pablo los endereza con la palabra. Y los defensores de la pureza decían, no, 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 el celibato. Y Pablo pone el equilibrio. Por eso dice, por supuesto que es mejor que el hombre se quede solo como estoy yo, dice Pablo. Es decir, te tocó quedarte solo o sola y Dios te ha dado esa gracia y puedes hacerlo, dale para adelante. Pero dice, pero si no, que se casen, que cada varón tenga, como este varón que pedía oración, me parece excelente esa decisión, tener una esposa, formar una familia. Esto es bueno, es lícito. Y algunos cristianos corintios estaban desviados en cuestiones de matrimonio y soltería. O sea que esta gente estaba dividida, estaba tolerando el pecado, estaban excusándose, acusándose. Entonces, ¿cuál es la solución? En su gracia, Dios le da a algunos la soltería y a otros le da el matrimonio. Recuerdo como es en un seminario, estaba dando la clase, estábamos hablando de los dones, ¿no? Y decía, y un joven levantó la mano, pastor, yo quiero todos los dones menos el de continencia. Yo me quiero casar. ¿Y usted? Yo estoy casado. Bueno, si ya quiere casarse, ya se pone de novio, es para casarse, ¿no? No es para probar ni para ver qué acontece, ¿no? ¿Me sigue, hermano, no? ¿Sí?
Yo sé que la palabra está un poco picante, pero es bien así. Entonces el Señor te viene a dar la vida. Viví la vida de Dios, que Dios te ha dado. ¿Mm? No te conviertas en esclavo del pecado. No te conviertas en esclavo de tus pasiones. Si te quedas soltero, que así sea. Si te querés casar, que así sea. Pero en todo, hacerlo en el nombre del Señor. Amén. Esto para los solteritos, ¿no? Los jovencitos y los chiquitos también, ¿no? Busquen al Señor, no anden buscando al Brad Pitt. Ya Brad Pitt cada vez está más viejo, no sé. Ya bueno, aparecerá otro galán nuevo. Pero no anden buscando o la doncella, ay. No, quizás está a tu lado y el Señor te... No, con este. Bueno, yo decía así con mi esposa. ¿Eh? Ella decía, "Ah", y ahí estamos, 34 años de casado. ¿Seguimos con los problemas? Primera de Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Primera de Corintios 8:1, ¿no? ¿Estamos? Perfecto. Claro, yo lo tengo en otra versión que dice así. Ahora quiero responder, otra respuesta, a lo que me preguntaron acerca de los alimentos. Ahora el tema de la comida. O sea, tenían problemas, claro, eran nuevos, querían saber todo. Y gracias a Dios que tenían problemas porque ahora nosotros no hacemos como los superados, pero necesitamos esta respuesta. ¿Por qué? Porque ellos comían alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto, sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana, dice esta versión. Bueno, ¿por qué comían carne sacrificada a ídolos? Bueno, en aquel tiempo, cuando hacían las festicholas paganas, hacían fiestas paganas, esa carne, ellos hacían ciertas ceremonias y lo dedicaban a sus muñecos, a sus monos, a sus ídolos, ¿no? Es como si de repente acá tenemos al San Gauchito Gil y hacen una fiesta, hacen un asado. Quizás no hacen un ritual, pero dicen en honor al gauchito, que no sé qué. Entonces, bueno, de repente queda un montón de carne y esa carne se volvía a revender en las carnicerías a un precio un poquito más favorable, que hoy vendría bien, ¿no? Entonces, claro, por eso en algún texto Pablo dice, compra y no preguntes, ¿no? Si la carne fue sacrificada a esto, al otro, comprá y come y callate, ¿no? Pero algunos hermanos sabían que eso fue sacrificado a ídolos y otros se rasgaban las vestiduras, les faltaba el fariseísmo diciendo, ¿cómo puede ser? Y se armó un problema por la comida, por la comida. Por ejemplo, hoy podríamos traer, si querés, hay hermanos que se pueden rasgar la vestidura porque el hermano se comió un sándwich de morcilla. Corre, hermano, y le cae toda la sangre por acá y está comiendo, ¿no? Y el otro está, ay, señor, blasfemia, ¿no? Dice, se va al infierno. ¿Puede ir, amado, puede ir un cristiano al infierno porque se comió un sándwich de morcilla? No, pero bueno. Pero también Pablo pone el equilibrio, ¿no? Si tu hermano es débil, ¿qué tiene que hacer con el sándwich de morcilla? Envolvelo, ponerlo en el maletín y te lo comes en tu casa calladito, ¿no? Y algunos cristianos corintios estaban comiendo, ahora es comida, ofrecida a los ídolos, de manera que no edificaba a su prójimo o de cierta manera decían que participaban con los demonios. ¿Cuál fue la solución? Bueno, escuchen, porque es importante, amados, apliquémoslo a nuestra vida cotidiana, ¿no? No hagas que tu prójimo tropiece porque Cristo murió por él. No hagas que tu hermano, tu prójimo tropiece. Tener la disposición a sacrificar tus derechos por el Evangelio. Te va a visitar la hermana fulanita para Navidad y la hermana fulanita odia el arbolito de Navidad. Y ese año no lo armás por amor a esa persona para que conozca a Cristo. Es un ejemplo que digo, ¿no? Tampoco podemos estar tratando de agradar a todo el mundo, ¿no? ¿Me entiende? Pero es un ejemplo que doy. A veces dicen, ah, ¿qué me importa este débil que se cure? Yo como igual, ¿no? Tenemos que tener amor por el otro, ¿se entiende, no?
no podés participar en cosas que puede ofender a tu hermano. Por ejemplo, a alguien le puede escandalizar que un hermano se fue al cine, se fue a ver, no sé, ¿qué se fue a ver? El tiburón este que están dando, ¿eh? ¿Megalo qué? Bueno, ay, el hermano, me lo vi la foto, es tremendo. Ay, se va al infierno, hermano, porque estuvo viendo ahí el tiburón que se lo comía, ¿no? No, no, amados, tenemos que tener equilibrio, ¿no? Y usted, miren, la vez pasada hablaba con un pastor amigo y me decía esto. A veces, por ello me voy. Vez pasada fuimos a un centro cultural a ver un poco de música gospel, que es música cristiana, a ver las voces. Es lindo, ¿no? O por ahí quiere escuchar música clásica. Y lo publiqué, cometí el error. Yo tengo que cuidarme de eso y publico. Faltó que digan blasfemia. Oh Dios, ¿qué es eso? No, entonces, nosotros los ministros tenemos que cuidarnos. Esto para todos los ministros, ¿no? Cuidémonos, cristianos, con lo que publicamos, porque alguno puede tropezar. Entonces, tratemos de no hacer tropezar a nadie. Amén. Tampoco estamos yendo a ver a Maluma y todo eso, ¿no? Una cosita. Otro problema, seguimos con los problemas. Primera de Corintios 11:3. Y acá sí nos metemos en un problema, ¿eh? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Escucharon mujeres? Viste, el machista lo único que le quedó es esto. hay unos TikTokers que están predicando, ¡varón, porque la mujer! Y él se envalentona y lo manda, y ella le hace así, andaba los platos, le dice, ¿no? Y hay esos predicadores, no, la mujer, y toman estos textos y dicen, no, la mujer tiene que estar allá humillada, comer aparte, no sé. Quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo hombre, y el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Para entender esto, deberían escuchar la enseñanza del pastor de hoy. Dice, ama a tu esposa como yo te amo a ti. Ya está, con eso. ¿Cómo hacemos para reproducir el amor que Él nos tiene a nosotros, a pesar de lo terrible que somos, a pesar de que a veces le traicionamos, a veces le fallamos, le negamos abiertamente, y Él nos sigue amando? Entonces, así como yo te amo a ti, ama a tu esposa, perdonala, aguantala, tolerala, así como yo te aguanto y te tolero a ti. Ya con eso ya el Señor nos ganó, ¿no? Quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y el hombre es la cabeza de la mujer, así como Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, mis amados, no es, quiero profundizar un poquito aquí. Habla de Cristo, habla de Dios, y las personas son iguales en dignidad, hablando de la Trinidad. No es uno mayor, Jesús es el chiquitito, es el Dios más chiquito, ¿no? El Espíritu Santo no lo ve nadie y Dios el que manda a todos es el Padre. Y tenemos conceptos medio retorcidos de lo que es Dios. Ya estudiaremos en algún momento la Trinidad, ¿no? Pero, amados, son iguales en esencia, en honor, en vida, en atributo. No es posible que uno esté sobre otro. Trabajan en conjunto, trabajan como perfecto, en una unidad perfecta. Y acá no es una escala de jerarquía. Cuando dice Dios está sobre el hombre, ¿cuántos de nosotros varones escuchábamos esto y nos sentíamos Messi? Oh, escuchá, escuchá, escuchá lo que dice el pastor, ¿no? No, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre. ¿Cuántos hombres hay aquí? ¿Pueden decir amén? Bien. Y que el hombre es la cabeza de la mujer. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Bien. Así como Dios es la cabeza de Cristo. No está hablando de jerarquía, amados. Está hablando de responsabilidades. Porque el Espíritu Santo no murió en la cruz. El Padre tampoco. Cristo murió en la cruz. Entonces, eso es un tema muy profundo tendríamos que hacer una enseñanza especial sobre esto. Pero, ¿por qué lo compara?
Porque está hablando de una comunión, está hablando de una guía, está hablando de una fuente, de un origen. En la frase análoga, Cristo no es inferior a Dios Padre. La sumisión, escucha, mujer, porque te toca someterte al varón, la sumisión no implica inferioridad, escucha, varón también, sino subordinación, sino habla de un desempeño de funciones, sino que Dios le dio a la mujer una capacidad especial para poder hacer lo que hace. Un corazón especial. Podríamos tener toda una serie sobre qué es la mujer, un libro así para estudiar a la mujer, ¿no? Pero amados, la verdad, la mujer tiene un corazón, tiene una paciencia, lejos nos ganan a nosotros los varones, con los chicos, ¿no? Nosotros en 2 minutos lo mandamos o le entregamos la tablet, el celular, anda a jugar, ¿no? No, ella le enseña a cantar, está con sus libritos y le enseña a orar. Pero tenemos que aprender nosotros los varones a hacer ese trabajo también, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál era? Bueno, los cristianos corintios podían usar o no usar cubiertas en la cabeza, ¿no? Habla de mantos y mantilla. Les hago una pregunta, ¿hoy tendrían que usar las mujeres mantilla? Los burka, eso que usan los musulmanes, ¿tendrían que usar? Y pero acá dice que use manto, manta. Bueno, tendríamos que estar también viendo una enseñanza especial. ¿Por qué la mujer, Pablo le manda a usar mantilla a las mujeres? Porque en aquel tiempo las habían convertidas en Corinto, que antes estaban en el mundo, algunos de ellas practicaban la prostitución, eran sacerdotisas de dioses paganos y tenían su cabello corto, como se usaba en aquel tiempo, para identificar ese tipo de mujeres. Entonces, cuando entraban a la iglesia era toda una cuestión, o sea, para que no haya problemas de que sean todas iguales con el manto. Ese era un poco el concepto cultural histórico de aquel tiempo. Hoy, aplicarlo hoy no tiene nada de sentido. Entonces, ¿la solución cuál es? Que el esposo y la esposa dependen del Señor. Los dos son iguales delante del Señor. La relación entre esposo y esposa refleja la misma relación entre Padre y Cristo, en una relación de autoridad y sumisión. Y dice el Señor que los dos serán uno. Entonces la gloria de uno es la gloria del otro. Los dos reciben la misma gloria del Señor. Si el Señor está sobre el hombre, también está sobre la mujer. Obvio. Otro problema, Corintios 11, 17 al 19. Tenemos dos problemas más y terminamos. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Tremendo. Dice esta versión, ahora bien, con los que ahora les voy a decir, no los felicito, ya que sus reuniones les causan más daño que ayuda. En primer lugar, he oído que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y me temo que hasta cierto punto sea verdad. No hay duda de que habrá diferencias entre ustedes. Así es como se identifica a los que son aprobados. Amados, el que causa división, el que causa problemas, ese, ese no está aprobado por el Señor. Pero el que sabe cortar con un problema, el que sabe ser pacificador, el que sabe esperar, el que sabe tener paciencia, ese es aprobado por el Señor. Generalmente, amados, miren que las personas que se van de las iglesias, en general hablo, son gente rebelde que les gusta pelear, que les gusta tener razón. Y se levantan contra todos, contra el pastor y contra todo, y se levantan a decir cosas, y como no se le da la razón, se van. Entonces, probaron que no son aprobados.
Algunos cristianos corintios, por ejemplo, más ricos, estaban abusando en este tiempo de la Santa Cena. Tremendo. ¿Por qué abusaban? Marginaban a los cristianos pobres, clasismo. La manera en que Pablo aborda los problemas de pecado dentro de la iglesia de los Corintios es un modelo de cómo nosotros debemos abordar los problemas dentro de la iglesia. ¿Cuál fue la solución? Bueno, Jesús dio su cuerpo y su sangre por todo. Entonces no podemos estar divididos, porque Él dio su vida por todos nosotros. Así que no la despreciemos, no despreciemos su sangre, no despreciemos su sacrificio. ¿Cómo despreciamos su sangre? ¿Cómo despreciamos su sacrificio? Cuando despreciamos al hermano. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que tengamos mucho cuidado con el Señor y tengamos mucho cuidado con nuestros hermanos. Valorémoslo, cuidémoslo. Si hay que exhortarlo, una buena exhortadita nunca está de más, pero con amor y siempre respetándonos. Amén. Otro problema, 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Algunos cristianos corintios estaban priorizando los dones espirituales para presumir y hacerse ver. Querían hacer ver, olvidando utilizar sus propios dones para edificar ¿a quién? A la iglesia. ¿Cuál es la solución? Porque uno quería hablar en lengua, llamado, y ese don, y nadie se atreve a decir, no, este está inventando. ¿Alguno dudó alguna vez de alguno que hablaba en lengua? Todo dijo, porque es raro a veces, ¿no? Todos repiten lo mismo y lo mismo, ¿no? ¿Será? Bueno. Entonces yo cuando era chico, que tendría la edad acá de los chicos, yo hablaba, también yo estaba rica la bala y rica la bala y rica la bala. Porque le escuchaba a una hermana que estaba todo el tiempo rica la bala y entonces, entonces, no repitas porque es blasfemia, vino uno y me dijo, ¿no? Digo, no, ¿por qué va a ser blasfemia? Si está alabando al Señor en idioma angelical. Yo lo aprendí, rica la balay. Entonces mi oración era rica la balay. Entonces, uno se pone un poco en duda, decir, bueno, hay personas que realmente hablan idiomas celestiales. Hay personas que realmente tienen el don de lenguas y hay interpretación de lenguas y es poderosísimo. Hay personas que hasta hablan idiomas sin conocer idiomas, tomados por el Espíritu. Hay otros que profetizan, así dice el Señor, más si tiene una voz media, así dice el Señor, un silencio. Y por allá la hermana empezó, y se genera una cuestión, ¿qué va a decir? No, vengo pronto. Bueno, amén, sí, ven pronto, pero no sé, ¿será una profecía? No ponemos ahí, ¿no? Dice las escrituras que debemos que, con la profecía, juzgar, analizar si es de Dios. Claro, este tipo de dones ahora están los dones un poquito más modernos, los dones tumbadores de hermanos. Y si no cae, no cae, no cae, se agacha uno atrás para que caiga, ¿no? Y, cayó. Se daba mucho eso. Un día yo me caí solidariamente porque se caía, parecía el efecto dominó, tac, 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 y me llegó a mí, yo estaba ahí, me caí, porque me va a quedar mal el predicador que no caí. O estoy endemoniado, peor, viene entre grandote de más y me hacen toda una cosa. Entonces me tiré. Claro. Entonces son dones que buscan ¿para qué? Para impresionar. En aquel tiempo era profecía y lengua. Pero Pablo trae la solución. Dicen, busquen un don más excelente. ¿Y cuál es? Del amor, el don del amor. Por eso Pablo dice, yo puedo hablar profecía, puedo hablar lengua, puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo el amor, nada soy. Esa es la solución. El último problema, 1 Corintios 15, 13 al 20. Un problema grave era un problema ya de doctrina. 1 Corintios 15, 13 al 20. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe.
somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Bueno, este texto es tremendo y lo vamos a repasar un poquito en esta versión, porque ellos decían que Cristo no resucitó. Y hay muchos cristianos, esto parece una incongruencia, muchos cristianos que no creen que Cristo resucitó. ¿Por qué dice eso? Porque si creyeran que Cristo resucitó, creerían que Él vuelve. ¿Y por qué digo que no creen? Porque viven como si Cristo no hubiese resucitado, como si Cristo no volviera. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que sí creen, miren, dice, si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni tu fe a este mensaje tampoco. Estamos perdiendo el tiempo. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios. Porque les dijimos a todos que Él resucitó a Cristo sin ser cierto. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. 17. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. O sea, todavía se van al infierno. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. 20. Pero en realidad, Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Gloria a Dios por esto. Bendito sea el Señor. Bueno, algunos cristianos corintios negaban que Dios había resucitado de los muertos a Cristo. ¿Y cuál fue la solución? Bueno, Cristo murió por nuestros pecados y Dios lo resucitó de manera corporal. Si Dios no va a resucitar a los creyentes de manera corporal, entonces tampoco resucitó a Cristo de esta forma. Pero Él sí resucitó a Cristo de esta manera y luego entonces también resucitará a todos los cristianos que murieron. Ese ser querido tuyo, hermano de la fe que murió, será resucitado. Y si vos morís, vas a ser resucitado. Y esa es la esperanza gloriosa, mis amados. Me decía mi madre Justina, si el Señor me lleva, me voy con Él a una patria celestial donde no hay comparación lo que hay allá. Esa es la esperanza, ¿no? Dice, quiero estar más para estar con ustedes, estar con mis nietos, etcétera. Pero si el Señor me lleva y es su voluntad, consuele a los que quedan. Amado, ese es el pensamiento de un cristiano de verdad. ¿Mm? La cura, amados, para los problemas es el Evangelio. De la manera en que Pablo aborda los problemas de pecado dentro de la iglesia, en Corinto, estos hermanos de 3 años de cristianos, es un modelo para cómo nosotros debemos abordar los problemas hoy en la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, somos nosotros en la fábrica, en la facultad, en la escuela, en la feria, en todos lados. Y hay problemas en todos lados. ¿Cómo debemos resolver? Con el Evangelio, con la palabra de Dios. Para finalizar, todavía no termino, vamos a otro problema, otra iglesia con problema, la iglesia de Éfeso. Primera de Timoteo, esta es breve. Primera de Timoteo 1, 3 al 4. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina y presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora.
Compartía estos días un editorial del pastor Chuy Olivares, les animo a que lo lean, que habla de las peleas que hay, calvinismo, arminianismo, esto, aquello, ¿no? Amados, esto es exactamente lo mismo. Problemas hoy hay en la iglesia por cuestiones de doctrina, por cuestiones de esto, de lo otro, de fecha, de fiestas, etcétera. Dice, cuando me iba a Macedonia, te pedí que te quedaras en Éfeso para que ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo, porque eso es un problema para la iglesia. Amados, las doctrinas extrañas son un problema para la iglesia. Al comenzar a leer esta epístola a Timoteo, notamos algo interesante y poco habitual. Pablo va al grano, viene como barriendo, ni saluda, en aquel tiempo era muy común saludar o saludan, no, va directamente, dicen como diciendo, bueno, hagamos a un lado los formalismos y vayamos al grano. Lo importante, hablemos del tema de las falsas doctrinas, de las extrañas enseñanzas. ¿Mm? Entonces vemos aquí Éfeso, donde había todo tipo de enseñanzas extrañas. Es por eso que esta iglesia necesitaba con urgencia la intervención de Dios a través de su palabra. ¿Y cuáles eran las doctrinas? Bueno, eran varias. Los judaizantes, los antinomianos, o sea que los sin leyes, los gnósticos, los que amaban la sabiduría, todos estos, las falsas enseñanzas, amados, escucha esto, las falsas enseñanzas promueven el pecado. Lejos de la palabra de Dios, dice, fuera de la palabra de Dios, del mal procede. Ayúdanos, Señor. Ahora sí, vamos al final. Es claro que muchos creyentes no conocen verdaderamente el Evangelio. Yo no me doy por superado. A veces me dicen, no, usted es profesional de la Biblia. No me doy por superado. Estoy todo el tiempo estudiando. Estoy todo el tiempo descubriendo. Estoy todo el tiempo siendo sorprendido por la palabra de Dios. Pero nosotros como pastores, obviamente, lo menos que podemos hacer es estudiar las Escrituras para llevar al pueblo, ¿no? Los maestros, los ministros deben hacer lo mismo en su tiempo, a su manera, pues deben estudiar las Escrituras. Y toda la iglesia debe estudiar las Escrituras. Toda la iglesia. ¿Va a estudiar las Escrituras? Los martes que tenemos seminario. Los martes tenemos seminario. Les invito a todos que estén, porque estudiamos la palabra de Dios. Entonces, saben que Cristo vino a morir al mundo, vino aquí a morir. ¿Saben eso? ¿Lo saben? ¿Sabe, iglesia, que Cristo vino a morir? Pero ignoran la razón por la cual el Padre diseñó la redención de la manera en que lo hizo. Y la culpa es compartida, porque dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. ¿Y a quién acusa el Señor? A los pastores de Israel, a los que debían enseñar. Es decir, cada creyente es culpable de ignorar la verdad bíblica. Su falta al no leer, al no estudiar las Escrituras, es grave. ¿Por qué? Porque iniciamos diciendo que el problema más grande de la iglesia, el problema más grande del cristiano, el problema más grande de la humanidad entera es el pecado. Y si dejamos de lado al único que nos puede librar de la esclavitud del pecado, seguimos en el pecado, seguiremos en el pecado. Y en un pecado peor, engañados, de que estamos bien, pero sabemos dentro nuestro, amado, que somos esclavos del pecado. No puede dejar esos vicios, no puede dejar esos pensamientos, no puede dejar de frecuentar esos lugares, no puede dejar de ver lo que no tenés que ver, estás esclavizado. Tu problema es el pecado. Ya el Señor volcó sobre la mesa la solución. Entonces, si vos no estudias las Escrituras, si vos no considerás las Escrituras, si vos te la pasás escuchando cualquier cosa menos la palabra de Dios, porque escuchamos todo el tiempo cosas. La televisión, las series, los videitos,
De todo escuchamos, pero menos la palabra de Dios. Además, cuando escuchamos la palabra de Dios es como un murmullo descuidado, así, sí, ya lo conozco, se va. Aprenda a amar la palabra de Dios. Aprenda a valorar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la falta de no leer las Escrituras básicamente te deja en inmadurez espiritual y pone tu salud espiritual en peligro. Por otro lado están la gran abundancia de falsos maestros que te lo traen enlatadito, envuelto en papel de regalo, muy llamativo, con moñito, para que abra su boca y coma. Mucho cuidado, porque estos están dedicados a tergiversar el Evangelio con el propósito de enriquecerse. Nada es gratis en esta vida, todo te lo van a cobrar. Pero el Señor dice, vengan y beban de las aguas, coman gratuitamente. Para nosotros es gratis, para Él no fue gratis, a Él le costó su sangre, le costó su propia vida. Enseñan estos que el Señor vino para que no sufriéramos enfermedades. Próximamente estaremos hablando sobre el tema de las enfermedades, sobre la sanidad divina. Pero estos enseñan, venía Cristo, se terminan las enfermedades. Ellos enseñan que Cristo vino para que dejemos de ser pobres, dejemos de estar llorando con las moneditas. Él quiere que seamos ricos. Eso están enseñando. Y hay muchos adeptos. Estos enseñan que Dios vino, hecho hombre, a prosperarnos, a darnos salud. El cristiano no se puede enfermar. ¿Dónde dice eso? Ellos dicen que la enfermedad y la pobreza y el sufrimiento es del diablo. Hasta corren el riesgo de blasfemar contra el Espíritu. Porque Pablo 3 veces rogó que se le quitase ese dolor, esa dolencia. Y el Señor le dijo, no te lo quitaré, bástate mi gracia. ¿Por qué es que los creyentes pueden aceptar un mensaje como ese? Si el Evangelio enseñado en la palabra es tan claro, es tan diferente a lo que enseñan ellos. Bueno, amados, la respuesta es muy fácil. Los hombres, incluyendo los creyentes, pueden cegarse a la realidad. Porque no es lindo que te descubran tu pecado. No es lindo que Dios, a través de su palabra, te escarbe y saque toda la mugre que hay en nuestros corazones. No es lindo. Es doloroso, amado, como toda intervención quirúrgica. Una simple muela cuando te la extraen es doloroso, es molesto. Pero el Señor, con su palabra, está entrando a tu corazón. Y este es el mismo problema que enfrentamos hoy. Fíjate lo que dice Mateo 21, 9 al 11. Fíjate qué situación pasó allí. Jesús está ahí, ¿no? A punto de entrar en Jerusalén. Mateo 21, 9 al 11. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Me puedo imaginar a uno de ellos, ¿no? A Judas, gritando, arengando a la gente, vamos, grite. Veo, no sé, me imagino hasta algún que otro fariseo también gritando, ¿no? Veo multitudes, mujeres gritando, Hosana al Rey. Hasta canciones, ¿no? Alguien cantó esa canción, mantos y palmas desplegando van. Pero amados, ¿saben que esta alabanza era falsa? No estaban adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Ellos estaban arengando a uno que podía ser rey sobre Jerusalén y terminar con el gobierno romano. Querían hacerlo rey. Y el Señor entró allí. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Se escuchaba el nombre de Jesús. ¿Quién es este?, diría la gente. ¿Qué está pasando? Y este es el profeta Jesús, el de Nazaret, de Galilea. Hablaban entre ellos: es aquel loco que está predicando. Pero fíjate cuál es la realidad, cómo ve el mundo las cosas, ¿no? Oh, la grandilocuencia, ¿no? La majestad, ahí entró en un burrito, como está profetizado, como entraban los reyes a ese lugar tan paradigmático en Jerusalén, llegaba el rey. Pero ellos estaban alabando de aquí para afuera, defendiendo sus intereses. Como hoy, ¿quién vota? Vamos a votar al que nos dé más plata. Vamos a votar al que nos dé esto, lo otro, un plan, etcétera, ¿no? Así se voy, la gente vota así. En aquel tiempo no era muy diferente. Pero el propósito por el cual el Señor entró a Jerusalén era otro. Mateo 20:18. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, 19. y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Con el diario del lunes es fácil no decir amén, pero imagínate, el Señor es la primera vez que le está claramente hablando a sus discípulos, es la primera vez que profetiza que Él va a ser crucificado. Se lo dice claramente, días antes de ser crucificado. La gente no entendía nada, la gente alababa, ponía sus mantos. El día, se celebra el Día de Ramos en Semana Santa, es eso. Sin embargo, la multitud, sin saber estas palabras de Jesús que se las dijo a sus discípulos, así como el Señor está hablando hoy a sus hijos, la gente no lo sabe. La gente piensa que Jesús es solamente un curandero que me cura, me sana la enfermedad y sigo mi vida. Jesús me soluciona los problemas y sigo mi vida. Jesús sanó a gente que siguió su vida. 9 leprosos, ¿se recuerdan? Uno solo le siguió. Los otros siguieron su vida. La gente pensaba que él iba a Jerusalén, donde sería coronado como el rey de Israel, como el Mesías que les llevaría a su libertad de la opresión romana. Ellos estaban pensando en el reino ahora. Para estos hombres, el mayor problema que tenían, el problema de esta gente que cantaba al Señor, ¿saben cuál era el problema de ellos? Roma. Odiaban a los romanos. Era un imperio invasor. El problema de esta gente, para ellos, no era el pecado. El problema de esta gente era la cuestión económica. El problema de esta gente eran los problemas sociales, la injusticia social que había. El problema de esta gente era todo eso, menos el pecado. Y muchos cristianos hoy están más preocupados por su economía, por su situación sentimental. Están más preocupados por la situación política del país. Porque piensan, si viene esto, viene el otro, va a ser mi salvación, vamos a trabajar, vamos a estar mejor. Pero en realidad están relativizando, están minimizando el gran verdadero problema que es el pecado en su corazón. Amados, el Señor no es 30 monedas de plata. El Señor no es tener dinero en el bolsillo y trabajo. El Señor es más que eso. Esos son añadiduras.
Las añadiduras, esa palabra en griego significa pelusa, la pelusa que queda en la balanza. Esas son añadiduras que son abundantes para nosotros. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas vendrán por añadidura. Pero, ¿qué pasó con los discípulos? Lo mismo, a pesar de la claridad de lo que el Señor le afirmó, vemos a Juan y a Santiago y a su madre llegando a Jesús pidiendo supremacía. No, que yo me quiero sentar aquí, no, que yo quiero estar allá, cuando estés en tu reino. Ellos se acoplaron al pensamiento de aquellos que gritaban Hosana, decían los hijos de Zebedeo, ¿se acuerdan, no? Yo me quiero sentar a la derecha, yo a la izquierda, yo quiero ser el ministro de no sé de qué. Ellos creían que Cristo estaba a punto de ser coronado como un rey terrenal. Y el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Iglesia, tu reino no es de este mundo. No ancles tu vida en este mundo. Vivimos en este mundo, estudiamos, trabajamos, construimos, nos casamos, tenemos hijos, pero este reino no es nuestro, este mundo no es nuestro hogar. Cristo no pensaba que el mayor problema de Israel era la opresión romana. El Señor sabía perfectamente que el problema de la nación de Israel y las naciones gentiles era el pecado. Él tenía que venir a morir. El mayor problema de la humanidad es estar bajo la ira de Dios a causa de su pecado. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cierra tus ojos, por favor. Al principio orábamos por los problemas que se plantean en nuestros corazones, por la falta de perdón, por los dolores que nos han causado, por los pecados que hemos cometido. Las enfermedades, la opresión, las situaciones sentimentales, la pobreza no es tu problema, sino que la consecuencia del grave problema es que de cada hombre es el pecado, de cada cristiano. Cristianos que se enfrían, se entibian primero, se enfrían, se alejan, se apartan a causa del pecado. Si somos como esa multitud y creemos que Cristo vino a mejorar nuestras vidas ahora, al final haremos como con Él lo mismo que hizo la multitud. Lo van a rechazar y lo van a condenar a la cruz. Si Cristo es nuestra solución, iglesia, para no sufrir en esta tierra, no podemos confiar en que nuestra fe es verdadera, porque nuestro gran problema es el pecado. El problema de la iglesia, amado, es el pecado. Pero si vemos la realidad y reconocemos que nuestro grave problema es el pecado, y es lo que ha hecho que Dios sea nuestro enemigo a causa del pecado, entonces Cristo será nuestro mayor tesoro. Cuando entendemos, iglesia, cuando vos entendés, amado, amada, que tu problema es el pecado, tu mayor problema no es ni tu esposo, no es ni tu problema económico, ni tu enfermedad, tu mayor problema es el pecado. Cuando vos entendés esto, cuando vos comprendes esto, ahora Cristo pasa a ser tu mayor tesoro. No hay manera de escapar de la ira de Dios si no es a través de la fe. Si venimos al Señor arrepentidos, es como escapar de la ira de Dios, de los juicios que vienen. Solo Él pudo ser el sustituto perfecto para vos y para mí, para toda la humanidad. Por tanto, habla el Evangelio para que los hombres conozcan y reconozcan que su verdadero problema es el pecado, que corran a su único Salvador,
Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ajustar nuestro mensaje. A veces nos acercamos a la gente y le decimos, vení a la iglesia que todo va a estar mejor. A veces le decimos, entregate a Jesús que todo se va a terminar. Como si fuese que ese problema que él tiene se va a solucionar viniendo a Cristo. Es que el hombre necesita ser salvado. El hombre necesita ser restaurado. El hombre necesita y la mujer necesita ser redimidos por la sangre de Jesús, derramada en el monte Calvario. Y a partir de que nuestro corazón cambia, que nuestra óptica de vida, que nuestra razón de vivir cambia, los problemas empiezan a solucionarse. Porque muchos están enfermos a causa del pecado. Muchos tienen problemas económicos a causa de pecado, de fraude. Muchos tienen problemas familiares, matrimoniales a causa del pecado, porque hubo engaño, hubo mentira. Pero cuando el Señor entra a tu vida, cuando el Señor toma control de tu vida, tu manera de vivir es diferente. Y tu esposa, tu esposo se sorprende del cambio radical que hay en tu vida. Y eso es una solución a tu matrimonio. Comenzás a valorar el trabajo que Dios te ha dado, el dinero que ganás, lo comenzás a administrar con sabiduría y te das cuenta que el dinero ahora te va a alcanzar mucho más porque Dios cambió tu corazón. Y así tantos problemas de la vida se solucionan con el Evangelio. Bendice a mis hermanos, Señor, que hoy están aquí congregados, Señor. Los que están viendo a través de la transmisión, Señor, cada uno tenemos nuestros propios problemas, Señor. Hoy cantábamos, Señor, que nos hemos dejado llevar por nuestros pensamientos, por nuestros deseos. Pero hemos cantado con sinceridad, perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar en ti, Señor. Y así, Señor amado, seremos una iglesia saludable. Seremos una iglesia con menos problemas. Una iglesia que va creciendo en sabiduría, en amor y en número, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos que han escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste